Muy bien, vamos a comenzar el seminario. Bienvenidos a todos, buen día. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Ibarra Montemayor, quien es el especialista que nos va a estar apoyando con la información del tema de hoy, conceptos clave para un maquinado eficaz. Les cedo la palabra para dar inicio al seminario. Buenos días, perdón, déjenme acomodo ahí el micrófono. Eh, pues buenos días, servidor Juan Carlos Ibarra de Kyocera SGS, lo que son herramientas de carburos sólidas. Y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy del CETEC, conceptos clave para un maquinado eficaz. El temario, pues vamos a ver por ahí todo lo que está alrededor del mecanizado, lo que es el entorno, material de la pieza, geometría del componente, la máquina, la sujeción, herramienta de corte, sujeción de la herramienta, lubricante y remoción de viruta, parámetros y métodos. Por ahí les voy a enseñar algún análisis de valor, algún ejemplo de cómo ahorrar y un caso de estudio. Pues básicamente los nichos o las áreas donde puede trabajar Kyocera SGS como herramienta sólida, pues están en todos estos tipos de industrias: aeroespacial, defensa, médica, agricultura, energía, mecanizado, moldes y dados, automotriz. Tenemos una solución para cada tipo de material y pues podemos trabajar con ello. Esos son algunos de nuestros clientes o usuarios finales con los que trabajamos a lo largo del país, y pues también para tener alguna referencia. Ya comenzando con lo que es el tema para el mecanizado o el maquinado, pues una definición moderna sería que el proceso de manufactura se sustrae material, ya sea por operaciones de fresado, barrenado o torneado, algunas veces convencionalmente o manual, y otras en control numérico, como lo es el caso, apoyados de un sistema de CAM, que no es más que la manufactura asistida por computadora, un software, Mastercam, Surfcam, etcétera. Y pues para producir una pieza determinada de cierto material y un componente o algún ensamble. Lo que es Kyocera SGS se especifica o se especializa solamente en herramientas de fresado y barrenado. ¿Por qué? Porque al tener solamente herramientas sólidas, solamente fabricamos lo que son end mills y brocas. No manejamos nada de torneado, no tenemos insertos. Hay otra división que solamente es Kyocera, ellos sí lo manejan. Pero nosotros Kyocera con el SGS solamente son herramientas sólidas de carburo. Y pues aquí está una fotito de más o menos los productos que manejamos: cortadores, lisos, con rompevirutas, brocas, routers, herramientas con hélices pulidas para evacuar más rápido la rebaba, etcétera. Y pues ya en el objetivo de mecanizar o de algún trabajo que nosotros vayamos a realizar, ¿qué es lo que nos piden? Pues siempre nos piden, les digo yo, en el argot normal, el bueno, bonito y barato. Hacerlo con calidad, hacerlo rápido, con buena productividad y darle una vida a la herramienta, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, pues estamos asegurando nuestro producto, estamos haciendo mejoras o haciendo beneficios para el bien de la compañía y ahorrando dinero al dar más vida a la herramienta. Pero siempre que nos enfocamos en alguna, pues puede deteriorar un poco las otras dos o puede sacrificar un poco las otras dos. ¿A qué me refiero? Si yo quiero ser más rápido, ser más productivo, quizás puedo bajar un poquito la calidad de la pieza. Sé que no me puedo salir de un estándar o de un parámetro que me marca mi dibujo o la pieza en sí o la necesidad del producto, pero sé que al hacerlo más rápido puedo degradar un poco la calidad, puedo degradar un poco la vida de la herramienta. Entonces, a eso se refiere que estas tres constantes siempre están en nuestra mente, pero al elegir alguna o al darle prioridad a una, se minimizan un poco las otras dos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro para los procesos que estamos realizando. Cuando nosotros hacemos la manufactura, pues es una remoción de material.
Al remover material hay un corte, al haber corte hay una formación de viruta, al formar la viruta estamos generando presión y calor. Entonces, siempre que hay un corte o un proceso de mecanizado, tenemos presión y calor que se está generando. Por aquí les voy a compartir un videito donde estamos maquinando. Sí, este videíto pues no es más que la formación de la viruta. Si pudieron ver las diferencias de los dos lados, en un lado la viruta salía muy larga y en otro lado la rebaba salía más cortita. Esto se debe al rompevirutas que se estaba manejando. Era la misma familia de herramientas, solo que una con cortador liso y otra con rompevirutas. En algunos casos puede ser mejor el manejo de rebaba con rompevirutas, etcétera, y en algunos pues lisos o completamente larga la viruta. Pero ¿de qué depende la formación de esta viruta o rebaba? Pues depende de lo que yo esté maquinando. Depende del material, si es inoxidable, si es 4140, si está templado, si tiene alguna recubrimiento, dureza, etcétera. Depende de la geometría que yo estoy usando para cortarlo. Depende si es fresado, barrenado, roscado, las condiciones que yo le puse de avances y condiciones de corte, el refrigerante, si le puse, no le puse refrigerante, etcétera, y si la herramienta está desgastada. Entonces, pues todos los aspectos involucrados en el proceso de mecanizado deben ser considerados como variables que afectan el resultado. ¿A qué voy con esto? Siempre que maquinamos, lo más común es enfocarnos solamente en la herramienta de corte. ¿Por qué? Porque la herramienta de corte pues es la que se anda por ahí moviendo, es la que vemos que anda haciendo el trabajo, etcétera. Y a veces no nos funciona o nos hace un extraño que no maquina bien, que se le pega el material, etcétera, que nos deja malos acabados, nos deja vibrados. Y lo más común o lo más fácil o lo más rápido es, ¿sabes qué? Esa herramienta no me sirve, cámbiamela por otra. Pero aquí vemos todo el entorno que tenemos en el mecanizado, el material, la geometría, la máquina, la sujeción de la pieza que estoy maquinando, la misma herramienta de corte, los holders con los que estoy sujetando esas herramientas de corte, los lubricantes también que utilizo para bajar esas temperaturas que dijimos que se generan al hacer corte, al hacer maquinado, y pues parámetros y métodos de trabajo que también se utilizan. Vamos a ver cada uno de ellos. En materiales, pues materiales, como sabemos, depende del tipo de material que vayamos a mecanizar, pues es la geometría que deberíamos estar utilizando para trabajar. Aquí sabemos que hay un código de colores, que en este caso lo vemos ahí, aceros en color azul con la letra P, fundiciones con la letra K en naranja, inoxidables con amarillo en la M, superaleaciones debería ser naranja, ahí está mal, está en verde, aceros endurecidos con la H en gris y los no ferrosos que deberían estar en verde. Entonces, cada material tiene cierta maquinabilidad, ¿sí? Nosotros debemos saber o conocer qué material estamos trabajando para poder saber qué herramientas voy a utilizar. Les digo yo, es como si fuéramos a una carrera de autos y qué llantas le voy a poner al vehículo. Oye, está lloviendo, está con tierra, etcétera. Pues hay una gama también de llantas dedicadas para cada tipo de terreno. Aquí es lo mismo. Tú, si haces de todo tipo de materiales, pues lo ideal sería que tuvieras una herramienta que te pueda maquinar de todo. Sí las hay, pero no las hay dedicadas. Entonces, hay que buscar la información y ahorita vamos a ir ahondando un poco más en todo esto. En cuanto a materiales, ¿qué factores cambian o comprometen estas propiedades? La fundición, sin duda alguna, la fundición cambia las propiedades de los materiales. Si hacemos el material rolado en caliente o en frío, si lo forjamos. ¿Y a qué voy con esto? Por aquí vemos el ejemplo de la misma pieza en forma nube, pero por tres procesos. La hicimos en fundición, la hicimos en rolado en caliente, la hicimos en forjado y el acomodo del grano se puede ver ahí en las figuras. En la primera, pues hay muchos espacios como blancos, son espacios como que con aire.
son huecos que dejan los granos a la hora de conformarse en la fundición. Si yo rolo el material, sigue siendo el mismo material, pero está rolado, cómo aparece acostado el sentido del grano del material. Y si yo lo forjo o lo presiono con una prensa, con una estampadora, cómo queda ese grano acomodado. Entonces, a la hora de maquinar, si yo trato de hacer algún agujero por ahí en alguna de las caras de las posiciones de esta pieza, pues en algunas versiones del material va a tener un poco más resistencia. Si yo lo hago acostado, si yo lo hago parado el agujero, etcétera, va a tener más resistencia en ciertos materiales o en ciertas formas de cómo se sacó el material, cuando aún y así sigue siendo el mismo material. A eso me refiero, que siendo la misma materia prima, oye, pues es que es un 4140, pero pues es que este es fundido, este es rolado o este es forjado, va a tener diferentes resistencias a la maquinabilidad. El tratamiento térmico, pues es otro de los procesos que cambian las propiedades físicas de nuestro material. Sabemos que el tratamiento térmico es para darle más dureza, muchas veces superficial a nuestros productos, resistencia al golpeteo, etcétera. Y sí, tenemos que tener muy en claro en qué presentación de dureza compramos el material o en qué presentación de dureza tenemos nuestro material a la hora de maquinar. Las geometrías. En geometrías podemos hablar lo que veíamos, hacerlo por fundición, por rolado, por forjado, pero aquí va a depender. Si queremos sacar esta pieza que está abajo en las tres versiones, podemos partir de una placa, podemos hacerla en fundición, podemos hacerla rolado. Esta ala de un avión está saliendo de un bloque completo y vean todo el área que se tiene que maquinar. Entonces es bastante lo que se va a maquinar. Y en comparación con la pieza de abajo, esta parte automotriz regularmente se hace con fundición y solamente se retocan algunos diámetros, solamente se hacen algunos barrenos por ahí para hacer más rápido el proceso, pero pues son dos cosas muy diferentes. En la primera de arriba, ¿qué ocupamos? Solamente comprar el material y tener herramientas suficientes para todo lo que se va a maquinar. Sí, se va a maquinar bastante. Y en la de abajo, pues a lo mejor es poca herramienta porque ya está la fundición, pero necesito mandar a hacer un molde de fundición. Entonces, ¿qué me cuesta menos tener un molde de fundición, estar esperando la fundición o depender solamente de mis herramientas de corte y trabajar todo lo que tenga que remaquinar? Aquí también es otro ejemplo, una pieza que sale de fundición donde solamente se tocan algunos agujeros, algunos diámetros, o desde 100% maquinada de una pieza redonda, pudiéramos decir que salió. En geometrías, pues en geometrías vamos a encontrar lo que nos podamos imaginar. Hay un mundo de piezas, hay un mundo de figuras de acuerdo a las necesidades que se tengan y pues pueden ser redondos, cuadrados, figuras irregulares, complejas, etcétera, de 5 ejes, de más ejes, en este caso pues partes de avión, partes muy grandes que son más grandes que una persona. Entonces, hay una variedad de figuras, de piezas, etcétera, de tamaños, y pues va a depender del producto que estemos manejando nosotros. También hay machos, hay hembras, en lo que veíamos, cómo mecanizar un bloque o quitarle trabajo, pero pues meter algún molde de fundición. En cuanto a máquinas, igual, máquinas ahorita ya también hay mucha tecnología en maquinaria, máquinas grandes que pueden caber troqueles completos, pueden caber piezas de grandes dimensiones o también piezas muy pequeñas, muy precisas, pero va a depender de las necesidades que tengamos. En este caso, les estoy mostrando por ahí lo que son los rodamientos de las máquinas. Hay máquinas que son muy rápidas, pues en este caso, las más comunes pudieran ser las máquinas Haas, pero tienen rodillos de bola. Si se fijan por ahí, vienen por ahí unos valeritos, unas postas, que es lo que está recorriendo a la hora de hacer el movimiento. Lo hace muy rápido, sí, pero no tiene mucha resistencia al peso. ¿A qué voy con esto? Si yo pongo en mi mesa de trabajo una pieza más pesada,
que lo que me permite la máquina, pues me voy a estar echando muy rápido mi máquina. En cambio, la segunda figura de cojinete es una figura que encapsula o encuadra ahí los rieles, y esa máquina sí es más para aceptar más peso, para aceptar más kilogramos, etcétera, pero no es tan rápida. Entonces, a eso es a lo que voy. Tenemos que ir identificando qué máquina tenemos para saber qué alcances podemos realizar con nuestra máquina. Si puedo ser rápido, si puedo ser, cargar piezas de tales kilogramos, y pues capacidades de mi máquina, ¿no? Revoluciones, dimensiones, etcétera. Hay máquinas verticales, hay máquinas horizontales. En sujeciones, la más común que conocemos o que hay en el mercado, por ejemplo, aquí en México, pues es el cono V, CAT 40, CAT 50, BT. También está la otra sujeción que es el HCK, y por ahí se ven las zonas de trabajo. Si yo el cono V lo jalo por ahí de la parte de esa redonda donde se está marcando con las flechas, el área de contacto solamente son los laterales del cono V. Si yo hago la sujeción en el HCK, por adentro hay unas pinzas que jalan en donde están las flechas y el contacto lo hace en la parte exterior. En cuanto a máquinas, hay de varios ejes. Como veíamos, ya hay bastante tecnología. Digo, esto se ve muy comúnmente en los shows, en las expo manufacturas, Tecma, Fabtech, etcétera. Esta máquina, por ejemplo, de 3 ejes, X, Y, Z. Si ya le pones más ejes, le puedes poner un giro como aquí en B, un giro en C. ¿Y en qué nos va a ayudar esos giros? Si yo tengo una pieza como de la parte de arriba, si se fijan, yo tendría que hacer 4 montajes o 4 setups para poder realizar esa pieza si solamente tengo una máquina de 3 ejes. Si yo tuviera una máquina de más ejes, esa parte de arriba o esa pieza de arriba, quizás la podría hacer solamente en 2 montajes. Entonces, abajo vemos impellers, vemos álabes que se están realizando por ahí, pues ya son contornos más complejos o piezas más complejas que sí necesitan de 5 ejes o más a veces. En cuanto a las máquinas, también lo importante pues es el cerebro, lo que es el control, que tenga una buena capacidad de memoria. Regularmente las máquinas viejas o ya con cierto tiempo en el mercado no tenían tanta memoria. Ahora con las estrategias dinámicas, con los software que se están modificando, generan más líneas de código a la hora de trabajar, y pues tenemos que tener un buen cerebro, ¿no? Es como las computadoras, que tenga un buen postprocesador, que tenga una buena RAM, una buena velocidad, una buena tarjeta de video, etcétera. Pues lo mismo nos va a ayudar el control de nuestra máquina. Y pues aquí un ejemplo de algún código G. ¿Qué controles existen? Pues dependiendo la marca, digo. Las más comunes, Fanuc, Siemens, Heineken, Haas, Mazak, Okuma, etcétera. Doosan, que utiliza lo que es Fanuc también. Y pues como les decía, por tamaños, pues también está identificado este tipo de máquinas, ¿no? Imaginemos la máquina grande que está ahí en el fondo. Pues no voy a comprar una máquina que me abarque toda mi nave para hacer piecitas pequeñas. Entonces es algo absurdo, es algo que no cabría en la mente del que compró la máquina, o viceversa, ¿verdad? Entonces, pues siempre hay que tener de acuerdo a las necesidades o a lo que yo tengo pensado que me voy a dedicar o a lo que estoy trabajando. En sujeciones, por aquí les voy a poner un videito, quiero que lo escuchen, a ver si al final les voy a hacer o en las preguntas les voy a contestar ahí cualquier cosa que ustedes tengan duda. Pues bueno, y nos preguntaba que cómo podíamos mejorar esa aplicación. Si se dieron cuenta, la máquina está muy en el aire.
¿sí? No tiene un por qué estar en el aire, no tiene alguna protuberancia, no tiene algo que le impida acercarlo yo más hacia las muelas de mi prensa. Entonces, ¿cómo se mejoró ese proceso? Si escucharon por ahí, se oía muy, muy hueco ese ruido de maquinado, son vibraciones. ¿Cómo se soluciona? Metiendo la pieza más hacia la prensa y trabajando. Sí, es un sonido muy diferente. A veces nos ciclamos o yo he conocido dueños de talleres o me han tocado también dueños de talleres que si no escuchan el ruidazo en el taller, quiere decir que la gente no está trabajando. No, no necesariamente. Muchas veces el ruidazo en el taller, pues quiere decir que son vibraciones que tenemos. ¿Debido a qué? Debido a que está mal sujeto la herramienta, que está mal sujeta la pieza, que está muy afuera, en este caso estaba muy afuera la pieza, que no le estamos dando las condiciones necesarias para el maquinado, ¿no? También en cuanto a sujeciones, pues existe una infinidad de configuraciones, de figuras. En este caso estamos viendo un tope, pero puede ser hechizo, puede ser comprado, ya dedicado. Ya hay muchas partes o marcas que se dedican a este tipo de sujeciones, ya sea sujeciones comunes, dobles, al ras de la mesa, magnéticas, con configuraciones diferentes o con configuraciones dedicadas a piezas que ya son un poco más rebuscadas, lo que son columnas también para poner varias piezas de un solo montaje o pues un poco más complejas, ¿no? Ahí es una infinidad de imaginación de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Nosotros lo podemos fabricar, nosotros lo podemos hacer, pero pues muchas de las ocasiones también hay algunos de línea que se pueden comprar. En herramienta de corte, aquí entramos en el punto con un poquito más de información. En herramientas de corte, lo más importante siempre es la materia prima, la geometría que estoy utilizando y el recubrimiento, ¿sí? Aquí nosotros no queremos que ustedes se hagan unos especialistas en materias primas, en materiales, unos especialistas en geometría, unos especialistas en recubrimientos, no. Simplemente que ustedes nos digan qué material van a trabajar y ahorita lo que les voy a explicar es para que sepan que a la hora que ustedes están comprando una herramienta, pues tiene estas tres características, ¿no? Nosotros como compañía solamente trabajamos con los granos más finos. Si se fijan ahí en la foto, pues hay 7 tipos de granos. Entre más grande esté el grano, menos compactación tiene tu herramienta y pues es un poco menos resistente, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con los 3 granos más finos para asegurar una buena adhesión entre los granos. Sí, sí tiene fallas, lo que es el carburo. En este caso pueden ver algunas fotos ahí de inclusiones de cobalto, contaminaciones, porosidades. Eh, yo les puedo asegurar que en SGS se revisa todo la calidad de este material, tan así que tenemos máquinas para detectar todo este tipo de fallas. Si nosotros vamos a producir herramientas, nosotros primero pasamos por calidad la materia prima, nos aseguramos que no tenga ninguna de estas fallas. Si tuviese alguna de estas fallas, la materia prima se la regresamos a nuestro proveedor y no producimos herramientas con ninguno de este tipo de fallas. ¿A qué voy con esto? Regularmente, o a lo mejor ustedes les habrá tocado maquinar con alguna marca comercial, no quiero decir ninguna marca porque pues hay muchas, pero alguna marca comercial económica que se han dado cuenta que a lo mejor, ¿sabes qué? Meten la primera herramienta y les dura 5 piezas. Y luego meten la segunda y a la primera pieza se les quebró. Y luego meten la tercera y les puede durar 3, les puede durar 5, les puede durar 2. Está una variación bien impresionante porque no tienen esa calidad. El material que nosotros desechamos por fallas de calidad, el proveedor no lo va a tirar a la basura. El proveedor lo que hace es que se los vende a marcas que son más económicas, que no les importa tanto la calidad o que no tienen esas maquinaria para poder revisar la calidad que nosotros sí revisamos
y es por eso que ustedes a veces al adquirir alguna herramienta de bajo costo o económicas, les puede tener mucha variación en su cantidad de piezas. Yo les aseguro que si con una herramienta SGS les hace cierta cantidad de piezas y no le movemos a la máquina, al soluble, al proceso, a los avances, les vamos a estar dando la misma cantidad de piezas. Eso es parte de lo que tiene que ver con la calidad de la materia prima. Y como les decía, pues hay un filo, la geometría se prepara o se determina para cada tipo de material. Ahí se pueden ver en cada foto cómo están un poco la generación de los filos, un poco más protegidos, un poco más filosos para los no ferrosos. Pero cada material o cada herramienta que tú me pidas para un inox ya va a traer esa preparación, ya va a tener el tipo de material, ya va a tener la geometría. En hélices, hay hélices rectas como tipo rima, hay hélices lentas de 30 grados, hay hélices rápidas de 60 grados. Los cortes que les mencionaba, el neutral es el corte más común para herramientas estándar o de propósito general. ¿A qué voy con esto? Veíamos que hay una variedad de materiales y a veces tenemos clientes que nos dicen, es que yo quiero, maquino de todo, entonces quiero una herramienta que maquine de todo. Sí, sí la tenemos herramientas que maquinan de todo, pero son de propósito general o con un filo neutral, como la foto del medio. ¿A qué me refiero? A que puede abarcar tanto a cortes hacia positivo como cortes hacia negativo, ¿sí? Pero no estamos dedicados a nada en especial. En el otro de los casos, si yo solamente maquinara aluminios, yo necesitaría un filo muy positivo. Entonces, si comprar algo para aceros, algo más negativo. Entonces, de acuerdo al cliente, a veces visitamos a algún cliente que solamente tiene aceros, no le voy a recomendar para nada un positivo, ni un neutral. Si solamente maquina aceros, pues lo ideal es tener un filo negativo. Entonces, esto va de acuerdo a las necesidades de cada cliente y en algunas de las ocasiones a el área. A lo mejor en producción solamente están maquinando aceros o aluminios, pues ahí. Pero a lo mejor en el área de reparación de fixtures, de troqueles, etcétera, maquinan una variedad de materiales. A lo mejor ahí sí puede haber uno que tenga filo neutral y que abarque para ciertos tipos de materiales. Entonces, va de acuerdo a cada zona. En los filos también tienen que ver mucho. Si yo tengo pocos filos, tiene más zona gris o más zona de desahogo de material. Si yo tengo muchos filos, tengo poco salida de rebaba, pero tengo un núcleo más rígido, ¿no? En cuanto a cortadores de 4 filos, aquí en esta foto nos dice que los cortadores de propósito general que les mencionaba, que tienen el filo neutral, regularmente los de 4 filos, si yo divido el círculo de 360 grados entre 4, que son los filos, pues debería estar espaciado entre 90 grados cada filo, ¿no? Y tienen hélices de 90 grados. Esto es que si yo cada filo se tarda un segundo en girar, pues cada segundo voy a estar escuchando como que un golpecito. Entonces, para mí eso me genera un patrón rítmico. El patrón, pues es una vibración. La vibración es una inestabilidad. La inestabilidad a lo largo me va a dañar la herramienta. ¿Por qué? Porque es un patrón rítmico de corte, ¿no? En cuanto a la diferencia a los de alto desempeño, la foto de abajo nos dice que también es un cortador de 4 filos, pero ya no tienes una igualdad en el espaciado de los filos. Antes teníamos 90, 90, 90, 90, y ahora en la parte de abajo hay una desigualdad. Pudiera ser 91, 89, 91, 89, y en la hélice, antes teníamos una hélice fija de 30 grados, y ahora tenemos una hélice que varía desde 35 hasta 38 grados, ¿sí? Va variando. ¿En qué nos ayudan esos dos cambios en las herramientas? Rompemos esa armónica de vibración. Lo que les mencionaba, que cada segundo escuchábamos por ahí un golpeteo, pues al tener una desigualdad, ahora pudiera ser en 1.1 segundos y en 0.9, más la hélice que está variando. Todo eso nos ayuda a ser más agresivos a la hora de trabajar y claro, la materia prima también es un grano todavía más fino que el que se utiliza en propósito general. Entonces esas son de las diferencias que tienen principalmente en comprar herramientas de propósito general y comprar herramientas de alto desempeño. En cuanto a precio,
les pudiera decir que a lo mejor el cambio o la modificación sería a lo mejor un 25% de lo que vale una de propósito general. Más, perdón. En cuanto a recubrimientos, ¿sí? Aquí estamos viendo un video de un cortador que está trabajando en 4140 y pues no tiene recubrimiento. Eso que ven por ahí saltando al rojo vivo, primero rojito y se va cambiando naranja, etcétera, es el material que se está cortando, ¿sí? En este caso, las rebabas o el material se está llevando calor. Dijimos que al hacer un maquinado va a tener fricción, va a tener calor y es lo que está generando, ¿sí? Si se fijan, la herramienta está subiendo de temperatura, ¿sí? Entre más se acerca el color rojo, pues es que está más caliente, ¿no? Pero si se fijan, no trata de disminuir para nada, puesto que no tiene ningún recubrimiento, ¿sí? En esta otra imagen vamos a ver el mismo material, pero la herramienta trae un recubrimiento. Igual las rebabas salen a rojo vivo, pero si se fijan eso está tratando como que de disminuir la temperatura, se ve como que trata de bajar, como que parpadea. Eso quiere decir que el recubrimiento está trabajando, está tratando de bajar la temperatura o de ayudarle a reducir esas temperaturas a la hora de maquinar. ¿En qué nos ayuda un recubrimiento? Me ha tocado clientes que me dicen, es que si no es el recubrimiento amarillo, no va a jalar, ya me dijo, me habla el comprador, es que si no es amarillo, me dijo el usuario que no va a jalar. Ok, ¿qué material vas a trabajar? No, pues acero. Oye, pues es que ya está el recubrimiento de Altin, el color negro. Dije, no, pues es que me dijo que tiene que ser amarillo. Si no es amarillo, ya no va a trabajar. Ok, recubrimiento amarillo. Resiste 600 grados centígrados, entre 400 y 600. Recubrimiento negro, que es en este caso este que vimos en el video, resiste 1100 grados centígrados, perdón. Entonces es casi el doble de lo que trabaja el otro, ¿sí? Entonces a veces por desconocimiento o por que fue algo que nos heredaron, así me enseñaron, así me dijeron, o es lo que se usaba, pues no ahondamos un poco más en lo que hay nuevo de tecnología, ¿no? Entonces, para eso estamos, para ayudarles, para asesorarles y pues darles alguna propuesta, ¿no? En su gestión de herramientas, les voy a poner por ahí este otro videito también. ¿Cómo podemos mejorar esa aplicación? Ya metimos nuestra pieza, ya está el RAS, nuestra pieza, pero en este caso si pueden ver la proyección del holder, pues es un holder que está muy largo, ¿no? Esto regularmente pasa en negocios pequeños donde no hay mucho dinero para inyectarle o para comprar herramienta. Oye, pues trabaja con lo que tienes. Solamente tengo holders largos, etcétera. Pues solamente trabaja con eso. Entonces, sí, hace el trabajo y todo, pero vibra. Te va a dejar malos acabados, te va a dejar malas dimensiones, te va a dañar tu herramienta de corte muy rápido y todo por no invertir en un holder. Entonces, ahí hay que balancear o revisar, oye, ¿qué queremos, no? En medida que tengamos nuestra herramienta lo más cerca al lucillo en proyección, nos va a dar mucho más rigidez. En medida que tengamos nuestra pieza que estamos maquinando más cerca de las muelas, de los grippers, etcétera, nos va a dar mucho más rigidez a la hora de maquinar. Entonces, hay que tener los holders también adecuados para el proceso. Claro que si por ahí tuviera alguna zona de interferencia, pues hay que ver que sea un poquito más largo, etcétera. Pero en este caso no tiene nada de interferencia, entonces podemos acercarlo lo más posible al lucillo. Lo que les mencionaba, las sujeciones, pues las sujeciones, por ejemplo, en la foto que está encerrado del lado izquierdo, vemos el cono nube y yo les digo, los conos no son eternos, ¿sí? Los conos son consumibles desde la parte de arriba, lo que es el pull stud o el chupón de retención, que lo conocemos así coloquialmente. Si tu chupón de retención o pull stud está mal, todo tu ensamblaje de abajo va a estar mal, porque es de donde se jala la herramienta. Si la zona del cono, que ya es el holder en sí, está desgastada, está oxidada, etcétera,
no hace una buena adhesión a los ángulos, se va a cargar hacia un costado, vas a tener run out, ese holder ya no sirve. Si tu boquilla está dañada de tanto golpeteo, hay que cambiarla, son refacciones. Si tu boquilla está dañada o ya se le resbala o ya no aprieta bien, hay que cambiarla, no son eternas. Todo este tipo de herramientas son de refacciones, ¿sí? Se pueden estar cambiando y pues claro, dependen de la tolerancia que nos están pidiendo los trabajos, pues saber qué herramientas les vamos a meter para poder trabajar, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, los conos HSK, los conos CAT 40 y pues una infinidad de sujeciones, ¿no? Yo creo que lo más común aquí en el mercado que me he encontrado aquí en México pudiera ser directo, de boquilla, algunos de milling shock, si hay algo de térmico, hidráulico, sí, un poco, y también un poco de press fit. ¿En qué nos va a ayudar? Cada uno tiene diferentes funciones. Por ejemplo, el primero, lo que es el directo. Al momento de apretar nosotros la herramienta para sujetar con el weldon, al apretar el tornillo, nuestra herramienta la cargamos hacia un cuadrante, ¿sí? Entonces, descentramos un poco nuestra herramienta. Claro que esto está calculado por el fabricante de la herramienta, pero regularmente este tipo de cortadores son para cortes agresivos, de holders, perdón, son para cortes agresivos, para que no se patine nuestra herramienta a la hora de estar maquinando, para que no se salga o no se meta, porque pues lo vamos a aprisionar por ahí del weldon, pero pues no es para operaciones de acabado, puesto que estamos descentrando un poquito nuestra herramienta. En cambio, boquilla o cualquiera de las otras te generan toda la presión hacia el centro y pues te puede permitir mejores acabados o mejor concentricidad a la hora de trabajar con el run out, ¿no? ¿Qué debe de tener un cono? Debe tener buena rigidez, debe de tener buen balance, debe tener buen run out, debe tener una fuerza de agarre que sea seguro. Puede ser que lo tengamos en proyecciones por varias piezas, en una sola pieza. Antes se balanceaban regularmente como los carros, se les ponía, los carros pues le ponen lo que son los plomos, aquí se le ponían algunos pernitos para ir balanceando, y ahora pues existen las máquinas, ¿no? Que te balancean los conos antes de trabajar, y los presetter que te dan la altura, que te dicen el run out de cuánto tienes en ese montaje, pero yo siempre les digo que a la hora de revisar el run out en este tipo de presetters, pues no es la información que yo necesito o no es el valor real de ese run out. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas pudiera estar bien armado, sí, si me dice run out de una milésima, no sé, etcétera, y la altura, pues ¿qué me va a decir nada más eso? Que el que montó esta pieza o herramienta en el área del tool crib, etcétera, pues lo montó bien, lo montó sin rebabita, lo montó que no esté chueco, lo montó con una boquilla que está bien, pero nuestro verdadero run out debería de ser directo en la máquina, ¿sí? A la hora que yo voy a hacer mi trabajo, yo tengo que poner mi reloj y revisar el run out. ¿Por qué? Porque en el presetter donde me lo checó la persona de Tool Crib, pues no tiene esfuerzos a corte, no la han golpeado, no tiene daños, no tiene desgastes, no tiene tantos años trabajando, etcétera. Y donde yo voy a utilizar ese cono, pues es en mi máquina, ¿no? Entonces, en mi máquina directamente es donde yo debo de revisar el run out, así como se muestra en la imagen, y ese run out dice que no debe ser, o el máximo permitido debe ser el 0.1% del diámetro de mi herramienta, ¿sí? ¿Qué nos puede causar ese run out? Por ahí vemos las fotos, desgaste en los conos que les mencionaba, ¿sí? Y se carga hacia algún lado. Las boquillas o rebabas por dentro de las boquillas que pueden quedar incrustadas en algún costado y nos van a dar un falso run out. Aquí les voy a poner un video de una broca con run out en la parte izquierda y una broca sin run out en la parte derecha. Entonces, hay que revisar el run out. Casi nunca lo hacemos, es muy poco común que se revise el run out arriba de la máquina, porque pues se puede revisar en los presetters, pero pues hay que hacerlo. Lo que les decía, la fuerza de agarre, a veces, oye, ¿sabes qué? La herramienta se fue saliendo y se enterró de más. La herramienta se fue metiendo y cortó de menos. Es porque estamos utilizando boquillas, estamos utilizando milling chocks
para cortes muy agresivos donde no era esa opción para utilizar, ¿no? La fuerza de agarre, lo que veíamos. ¿De qué dependen los problemas? Pues si hay marcas de desgaste, hay mucho torque y pues podemos deformar o tener vibraciones y daños en el husillo. Si tenemos marcas por erosión, pues estamos utilizando parámetros muy agresivos, etcétera, y dañamos la herramienta. Aquí regularmente hay que estar limpiando esa zona de los conos, ¿sí? Porque se impregnan del mismo soluble y se impregnan de las rebabitas que hay, que van cayendo, que van saltando, o que están quedándose en el brazo intercambiador también en algunas ocasiones. Entonces, eso es lo que nos da algún falso run-out. En cuanto al refrigerante, el refrigerante pues nos sirve mucho. Decíamos que a la hora de mecanizar o de maquinar generábamos calor, ¿sí? Ese calor es temperatura. Entonces, el 97% de la energía en el mecanizado se convierte en calor. El calor es el peor enemigo de las herramientas de corte, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un refrigerante que nos ayude a lubricar, que nos ayude a remover la rebaba, que nos prevenga la corrosión, tanto en la máquina como en nuestras piezas. Y pues, ¿de qué tipos hay? Hay tipos en base a aceite o minerales que les conocemos. Esos son los que los dejas un día o 2 días sin trabajar y al prender la máquina huele como si fuera drenaje, huele muy feo. Es que se generaron bacterias en el soluble y empieza a descomponer ese soluble. Entonces, por eso huele feo, ¿sí? El contrario, los sintéticos no se echan a perder tan fácilmente, pero no tienen tanta lubricidad a la hora de trabajar. Entonces, regularmente me he encontrado clientes que utilizan fluidos sintéticos o solubles sintéticos y tienen problemas de oxidación. Oye, se me está oxidando mi mesa, se me está oxidando el lucillo. Ok, le metiste un soluble totalmente sintético que no tiene tanta lubricidad. No se te echa a perder tan fácilmente, pero no lubrica las mismas zonas que tienes en tu máquina. Aquí lo ideal sería un semisintético que tenga propiedades de los dos, de un sintético o de uno mineral, pero pues estamos en un punto medio, ¿no? Eso es lo más ideal. Puede haber lubricaciones por aceites de corte, puede haber, perdón, lubricaciones por aceites orgánicos, le podemos poner aire, le pudiéramos poner solamente agua, no te va a costar nada, pero vamos a oxidar nuestra máquina. Le pudiéramos poner ahora ya con las tecnologías que están migrando, nitrógeno líquidos, podemos ver la última foto ahí, la herramienta congelada, se les avienta por ahí un chisguetito de nitrógeno y va congelando la herramienta. Entonces ya ahí pues requieres tener un equipo especial ahí para la lubricación. En cuanto a solubles, hay externo, lo que vemos a través de las mangueras, ahí de color naranja, el interno, pues a través de las herramientas, lo que es solamente aire sí, lo que es en seco, o alguna neblina que es soluble con aire, dependiendo del proceso. Pero lo más importante es cuándo debo de poner o utilizar refrigerante. Por aquí vamos a ver un video, ahorita les voy a explicar. Sí, pues aquí pudieron ver dos materiales. El primero que cortamos era un 4140. Si se fijan, está haciendo, perdón, un corte en slot, le llamamos, cuando cortas con todo el diámetro, de media pulgada de profundidad. El cortador era de media. El primero se cortó con soluble,
41-40, no pasó nada. El segundo se cortó 41-40 en seco, no pasó nada. Lo que era la tercera, ya es esta pieza de inoxidable, se corta con soluble, mismo proceso de slot, no pasó nada. Y al momento de cortarlo en seco, el inoxidable, es donde se quebró, ¿sí? Yo aquí regularmente les digo que eran cortadores de otra marca, pero no, era de SGS. Entonces, ¿qué pasó? En el primer material, es un material que no contiene níquel ni cromo, como el inoxidable, que las rebabas, como veíamos en el video anterior de la imagen térmica, las rebabas se llevan el calor, ¿sí? Pero veíamos que algún calor se concentraba también en la herramienta. Entonces, es menos el calor que se concentra en la herramienta y lo puede trabajar sin problema en lo que son materiales que no contienen níquel ni cromo como el 4140. Al momento de yo maquinar inoxidable y contiene 4140, si se fijaron por ahí en cómo salían las rebabas, se veían de color plateadito, o sea que no iban oscuras, no llevaban temperatura, esas rebabas no se llevan el calor. Aquí el calor se acumula en la pieza que está friccionando y lo pasa a través de la herramienta de corte. Entonces, por eso tronó y por eso la herramienta también cambió un poquito ahí de color a naranja. En materiales que contengan níquel y cromo, forzosamente hay que ponerle soluble, ¿sí? Para poder trabajar bien y que no se nos quiebren las herramientas de corte. ¿En qué más nos ayuda el lubricante? En remover rebabas, ¿sí? En remover lo que es la rebaba al momento de estar maquinando. ¿Y por qué es importante remover rebabas? Porque como lo veíamos, la gran mayoría de los que no contienen níquel y cromo cambia su estructura, ¿sí? Al salir caliente la rebaba y estar chocando con el soluble, sufre un tratamiento térmico esa rebaba, ese pedazo que corté. Entonces, ese material ya está un poco más duro. Y si yo lo dejo ahí en mi área de trabajo y vuelvo a pasar con el cortador, lo que estoy haciendo solamente es estar machacando los filos de mis herramientas, ¿sí? Entonces, oye, es que me duran menos, veo como que se me despostillan, como que se me empiezan a quebrar los filos de mi cortador, de mis insertos, etcétera. Es porque no estamos desalojando las rebabas a la hora de trabajar y estamos moliendo lo mismo que ya maquinamos, ¿sí? Aquí vemos una infinidad de piezas que se queda por ahí en la rebaba. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, sacarlo con el conveyor, estar moviéndolo regularmente o, retirarlo rápido. Me decía por ahí un cliente, oye, es que yo maquino con tu cortador en seco y con soluble y me dura más en seco. Le digo, ok, puede ser. ¿Quiénes de ustedes tienen los tanques de soluble como estas fotos? Sí. Yo sé que esto no pasa en México, yo sé que esto no pasa, solamente pasa en Europa o en Estados Unidos. Pero ¿quién tiene los tanques así? ¿Quién no les da mantenimiento? Entonces, todas las fugas de aceite que tengamos de nuestros brazos, de todos los movimientos que hace mi máquina, ¿dónde creen que caen esas fugas? Todas las arenillas, todo lo que cae ahí en el tanque, pues a la hora de maquinar, nomás lo que hace la bomba revuelve, hace un licuado de todo esto y es lo que nos está inyectando a la hora de trabajar. Entonces, si un refrigerante pierde sus propiedades, agarra bacterias, hongos, etcétera, pues ya no está haciendo su chamba de lubricar, de enfriar, ¿sí? Estamos haciendo otro tipo de trabajo. Entonces, por eso le decía yo, sí, a la hora de trabajar en seco, creo que te pueda durar más si tiene los tanques como esto, ¿sí? Porque no estás inyectando solamente solubles, estás inyectando aceite, estás inyectando tierrillas, arenillas que tienes en tus tanques y claro que no está haciendo la función de refrigerar. Entonces, ¿puedes ponerle soluble a todo? Sí, se le puede poner a todo. Sería lo ideal que le pusieras a todo para que ayude a lubricar y a bajar la temperatura más rápido. Pero pues hay que mantener nuestros tanques limpios. En cuanto a parámetros de maquinado, los parámetros de maquinado, pues es el diámetro de corte de la herramienta, el corte en profundidad, que es el AP, el corte en pared, que es el AE. Son los conceptos básicos que escuchamos a la hora de trabajar. Vamos por ahí a ver algunos procesos de velocidad, ángulos, métodos, variaciones. La fórmula común, revoluciones por minuto.
parte de una constante que son los SFM o los pies por minuto o los metros por minuto en SMM. Estos valores nos los tiene que dar las SFM o SMM, nuestro distribuidor de herramientas. Quien te vende la herramienta sabe cómo la han corrido, tiene que tener pruebas de cómo se ha corrido para poderte dar una orientación de cómo trabajarlo, ¿sí? No, ya no es válido que te vendan una herramienta y utilízala como Dios te dé a entender, no. Hay que tener la información de qué material voy a trabajar para poder ver cómo lo voy a meter. Aquí solamente era un video de cómo las SFM afectan en los diferentes diámetros a la hora de trabajar. En avances o pulgadas por minuto o milímetros por minuto, lo mismo. Si ya tenemos nuestras revoluciones, si sabemos los números de filo de nuestra herramienta, pues ya aplicamos la fórmula para saber cuánto vamos a correr pulgadas por minuto o en milímetros por minuto. Tipos de corte, hay cortes convencionales o cortes trepados. Regularmente esta opción te aparece mucho en los softwares, ¿sí? Entonces, si yo maquino del lado convencional, empiezo cortando poco y termino cortando mucho. Si yo empiezo en el lado trepado, empiezo cortando mucho y termino cortando poco. Esto le conocemos como maquinado trepado y regularmente pues es con el proceso que se obtienen mejores acabados y mejores manejos de viruta. Para nosotros calcular alguna remoción rápida de alguna cavidad, pues yo tengo que saber el corte en pared, que es el AE, el corte en Z y cuánto estoy avanzando para saber cuántas pulgadas cúbicas por minuto, milímetros cúbicos por minuto voy a remover para darme alguna idea de algún tiempo que me vaya a tardar en el proceso, si es que me lo están pidiendo por ahí, ¿no? Los tipos de enganches. El enganche aquí se refiere a lo que yo programo en el corte. Si se fijan la primera foto de arriba, de mi círculo, 360 grados, quizás estoy enganchando por ahí, no sé, unos 30, 35 grados de ese círculo. Estoy haciendo un corte ligero. Entre más voy aumentando mi corte, el RWC, entre más voy aumentándolo, más va creciendo mi ángulo de enganche, ¿sí? En la segunda foto son 90 grados. En la tercera foto es un corte en slot. Estoy ganchándome 180 grados de mi herramienta. Y pues eso nosotros lo debemos de controlar a la hora de trabajar. ¿A qué me refiero? Yo estoy trabajando en una pieza que trae el mismo espesor o el mismo corte que tengo que quitarle por todos lados. Yo avanzo en una línea recta con cierto enganche, digamos que ahí son 45 grados, pero a la hora de llegar a un interior, siempre se gancha más mi cortador, ¿sí? Si se fijan, es el mismo espesor que estoy quitando, pero en los interiores siempre se gancha más mi cortador. ¿Qué escuchamos a la hora de trabajar por ahí? El típico ruidito del trrr, trrr, y nos queda con ganas ahí el acabado moleteado, nos queda con ganas el acabado cocodrilo, como decimos algunos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Regularmente, ¿qué hacíamos antes? Le bajamos a la perilla el avance cuando entramos en radios interiores, porque cuando vuelves a salir en la foto de mero abajo otra vez hacia el exterior, se vuelve a hacer un enganche ligero, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacíamos antes. Ahora ya con las tecnologías de las estrategias dinámicas, ya el mismo software lo hacen automáticamente, ¿no? Los tipos de entradas, en este caso, yo puedo utilizar una broca y un cortador para hacer, por ejemplo, estas cavidades, pero estoy utilizando dos herramientas, ¿no? Entonces, necesito ver que no tenga tanto espacio ocupado en mis pockets de mi máquina y que tenga la lana suficiente para comprar doble herramienta, ¿no? Aquí el proceso hace la broca, se quita, entra el cortador y hace la cavidad, ¿sí? Entonces, entradas en hélice, en círculo, es una sola herramienta, es mi cortador, empiezo a trabajar en hélice y ya estando abajo, empiezo a abrir la cavidad a la dimensión o a la figura que necesito. Entonces, esa es una segunda opción. La tercera opción pudiera ser en rampa zigzag, ¿sí? Con una sola herramienta también, pero zigzag yo le veo un poco más de restricción. Sí, en zigzag, si tengo solamente un área muy pequeña, a lo mejor no puedo hacer tanto rampeo hacia los lados. A mí me gusta mucho entrar con entradas en hélice, en círculo.
La otra es utilizar la herramienta como broca hacia abajo y abrir la cavidad, que no es la chamba del cortador. El cortador está diseñado o está preparado para trabajar con los laterales, ¿no? Sí tiene corte en la parte de abajo, pero regularmente el mayor esfuerzo que se concentra es en los laterales. Vamos a ver por aquí algunos ejemplos. En este caso estamos haciendo un corte de offset. Si se fijan, cuando se carga en diagonal, se está ganchando 180 grados, ¿sí? Y cuando recortan las esquinas, se gancha más de lo que yo tenía programado, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias en mi software me va a generar muchos esfuerzos o variaciones de esfuerzos a la hora de trabajar. Si yo le cambio un poquito ahí al proceso, ese es otro tipo de estrategia que está también ahí mismo. Estas son estrategias de Mastercam. Está un poquito más estilizado a la hora de ir incrementando. Ya no tengo la diagonal donde incrementaba mi enganche en 180 grados, pero en las esquinas sigue habiendo mayor enganche, ¿no? Entonces se mejoró un poco o se ha ido mejorando con el tiempo, que ahora ya llegamos al maquinado dinámico, donde bajamos en rampita en hélice, empieza a abrir el proceso como un reguilete hacia afuera, y al momento de llegar a las esquinas, ahorita van a ver cómo va a trabajar. Ahí va a ser la esquina. Fíjense cómo empieza a cortar de poco a poco hasta llegar a la esquina. Entonces, siempre mantiene un enganche de corte. Si yo le programé 15 grados, 30 grados, lo que yo le haya programado, mi herramienta va a estar respetando siempre ese tipo de enganche. Entonces, yo puedo ver en mi barrita, en mi aguja de esfuerzo de la máquina, que siempre va a estar con el mismo esfuerzo. No va a estar variando, subiendo y bajando. En el análisis de valor, en el proceso de maquinado, se dice que entre el 3 y el 5% de mi costo de fabricación del maquinado de X pieza viene siendo las herramientas y los accesorios. ¿Sí? Si yo veo por ahí el PAI, la mano de obra es el 31, los costos de mecanizado el 27. Entonces, nosotros nos enfocamos en el 3% para tratar de reducir la mano de obra y el costo de mecanizado. ¿A qué voy con eso? Si yo hago mi pieza más rápido, esa mano de obra que me está costando, no sé, hacer una pieza cada 8 horas, si yo la puedo hacer cada 4, pues estoy minimizando ese costo de mano de obra. No quiere decir que vaya a correr al operador, pero estoy minimizando mi costo de mano de obra. Si yo tenía la máquina prendida a las 8 horas del turno y solamente ahora me tardo la mitad, pues ya estoy gastando 4 horas menos de electricidad, que claro, no la voy a pagar las 4 horas, produzco más piezas, ¿no? Entonces, eso es parte del ahorro que se ve y nosotros lo vemos en este ejemplo. Si yo reduzco el precio de una herramienta en 30%, si yo busco una herramienta mucho más económica, solamente estoy ahorrando un 1%. Si yo solamente le doy vida, quiere decir que trabaje más la herramienta con los mismos parámetros que estoy trabajando de avance, con darle un 50% más de vida a esa herramienta, solamente estoy ahorrando un 1%. Pero si yo soy más agresivo a la hora de trabajar con los parámetros de corte, solamente un 20% más agresivo, yo puedo reducir hasta un 15% de los costos de ese proceso. Entonces es increíble como una herramienta que entre comillas pudiera ser cara por ser algo que necesitamos, que nos dé más agresividad a la hora de trabajar, nos va a dar beneficios a la hora de hacer los números finales, ¿no? Tenemos por aquí algún ejemplo. Me gusta mucho presentarles este ejemplo. Es un análisis de costo de un cliente. Estaba maquinando por ahí un batch de 500 piezas y a ellos les estaba costando su herramienta, es la línea verde en la G, les costaba $62 y con mi herramienta les cuesta 69, ¿sí? A ellos les está durando 11 partes, ahí lo que está encerrado en el cuadro rojo, 11 piezas por cada herramienta de $62. Y con la mía hacemos 23 con $69. Entonces, para hacer esas 500 piezas que están en la letra A, 500 entre 11
ellos necesitan 46 herramientas y nosotros ocupamos 22, ¿sí? En avances no le movimos a nada, estamos con el mismo avance. Estamos en 22.9 pulgadas por minuto, los mismos cortes, etcétera. Revoluciones lo mismo, solamente hacemos más piezas. Nada más con eso, ellos están incrementando el costo de adquirir nuevas herramientas de $2,852 contra 1,500 de nosotros. Y en total, por producir esas 500 piezas, ellos están ahorrando $15,700 cada 500 piezas que hagan, ¿sí? Si ellos analizaban cuánto les costaba maquinar con su herramienta que tenían, les costaba $49 producir con esa herramienta. Y ahora con la de nosotros les cuesta 17, casi $18. Entonces es increíble cómo en apariencia una herramienta más cara, esto siempre lo recalco para la gente de compras, que siempre, claro que ellos van a ver los números, ellos son los que estiran el presupuesto, etcétera, pero no necesariamente lo más económico te va a dar un ahorro, un beneficio, ¿no? Entonces, a veces me dicen, es que primero cotízame y luego vemos si te dejo probar. No, pues es al contrario, déjame probar para hacerte este reporte de cómo estabas, cómo puedes estar, y con eso poderte demostrar el análisis y a la otra, ya tengas la confianza, ¿no? Dudas, preguntas. Mariana, no sé si me puedes apoyar ahí con... Sí. Dice de parte de Mendoza Muñiz, Juan José pregunta, ¿cuántas revoluciones y avances debo usar para poder hacer el corte así con media pulgada de cuerpo de la herramienta? Depende del material. Depende del material. Si me mandas un mensajito, por aquí estoy poniendo en la pantalla mi correo, mi celular. Si me mandas un mensajito, puedo ayudarte más en específico. Necesito un poquito más de información para poderte ayudar, pero podemos sacar la información sin problema. Muy bien. Efraín pregunta, en aleaciones, ¿qué podemos meter más? ¿Revoluciones o menos según el material? Es que todo va de acuerdo al material y a los cortes. Nosotros tenemos por ahí alguna tabla. Claro que entre más enganche vayas teniendo de tu cortador, le tienes que ir bajando tanto en revoluciones como en avances, ¿sí? No sé, aceros regularmente no más de, podría decirte a lo mejor, dependiendo el tipo de dureza que traiga, pero no más de 5,000. Puede ser un 10-18, un 10-20, un 10-45, va subiendo a un 41-40, algún de 2. Regularmente no pasan de 3,500 revoluciones, pero todo depende de cuánto te quieras enganchar en el corte. Y también depende de cuánto te enganches en pared, va a depender cuánto te permite entrar en Z. Entonces nosotros tenemos una tablita que si me mandan un mensajito les puedo ayudar más en específico en lo que están buscando. Muy bien. Braulio Gracia pregunta, creo que la duda entre técnicos siempre es el avance de corte, las revoluciones y el corte que se le puede meter a cada herramienta. Entiendo que hay fórmulas, pero es algo en lo que siempre hay dudas. ¿Qué nos recomiendas para esto? Mira, ahí regularmente es lo que les mencionaba. Cada fabricante, yo cuando estaba en el otro lado de procesos manufactura, no compraba herramientas y no me daban información de cómo trabajar, ¿sí? Alguien que va y te vende una herramienta solamente es un vendedor, no te va a dar soporte, no te va a dar alguna ayuda. Necesitas comprar la herramienta y que te digan, oye, yo trabajo inoxidable, ¿sabes qué? El inoxidable, aquí tienes tus rangos de trabajo y va de acuerdo a lo que te mencionaba. Si yo me engancho menos en el corte, puedo correr más rápido. Si yo me engancho mucho, voy a correr más lento, pero voy a degradar más la herramienta. ¿Qué necesito? Soy un área de servicio que estoy haciendo refacciones para que no esté parada mi línea de producción de donde trabajo, pues me van a estar apurando con el tiempo, ¿no? Entonces dependemos mucho de la emergencia, urgencia, para ir sabiendo cómo meter las condiciones de corte. Pero cada distribuidor o cada fabricante de herramienta te debe dar una orientación de sus rangos de trabajo, ¿no? Muy bien.
Daniel Zamora pregunta, en cuanto a recubrimientos, ¿cuál es la diferencia entre Alcrona y Atin? El Alcrona, no tengo en sí la información de la Alcrona, puesto que no la manejamos, la he escuchado, pero en cuanto a trabajo, me ha dado buen performance lo que es el Altin. El Altin, pues, es el alunitruro de titanio, es el recubrimiento negro que vemos regularmente. Y el Alcrona lo he visto, lo he escuchado, pero no lo he trabajado. Entonces, no tengo tanta experiencia en ese, pero lo que te puedo decir es que el Altin trabaja 1110 grados de temperatura o resiste. Tenemos otra que es muy parecido a la Alcrona en cuanto al color, que se llama titanio, eh, dinamite M, perdón, color cobrizo. Esa es una nomenclatura que se hizo mucho para los áreas aeroespacial, para los titanios, pero de acuerdo al material que estás trabajando, pues tiene que ver mucho la dureza o resistencia. También tiene una dureza o resistencia. Te puedo compartir también la tabla de lo que tenemos y te puedo buscar la información de lo de la crona para darte la información más exacta, ¿no? Nosotros tenemos una tablita en nuestro catálogo donde vemos cuántas micras lleva de recubrimiento, qué dureza tiene, qué resistencia a la temperatura, y pues para que más o menos te des una idea. Pero regularmente con el Altin no le pide mucho a la Alcrona, no hay gran diferencia. Muy bien. Juan José Mendoza pregunta, si estoy maquinando un aluminio, estoy dando un careado con piña de 2.5, tengo RPM de 2350 cortes en Z 0.80 y avances de 70. ¿Están bien esas condiciones? Es que vamos a lo mismo. Ahorita estás hablando de una herramienta de 2 pulgadas y media, ya estamos hablando de una herramienta de insertos. Ahí hay que ver la cajita. Si me compartes igual la información por correo, alguna foto, por WhatsApp, te puedo ayudar a saber si estás dentro de los parámetros que te marca tu proceso. Pero sí depende que tengas la cajita por ahí con la etiqueta de las condiciones de corte, y con gusto te puedo ayudar a revisar si estás dentro de los parámetros. Muy bien. Ernesto Enríquez pregunta, ¿manejan algún software para controlar máximos y mínimos de las herramientas? Esto para evitar desbasto de herramientas. Máximos y mínimos, ¿a qué se refiere? ¿A stocks o algo así? Ujú. Nada más puso eso en la pregunta. Igual, Ernesto, si quieres dejar más detallada la pregunta en el chat para poder responderla. Sí, porque si son de máximos y mínimos, regularmente Herramental Monterrey hace un estudio en conjunto con nosotros, con el cliente, para saber cuál es tu consumo mensual, semanal, anual, etcétera, y para tenerte un stock. En el caso de nosotros tenemos un software en línea, pero para tanto buscar herramientas de acuerdo a largos de corte, filos, materiales que vas a trabajar, te va dando unas propuestas, opciones, y al final te da condiciones de corte para poder trabajar con ello. Y acaba de poner que sí es para stock de las herramientas. Sí, lo que te mencionaba, digo, eso lo hacemos en conjunto con nuestro distribuidor, que es Herramental Monterrey. Vemos tu proceso, qué tienes, cómo lo haces, qué tanto te duran ahorita. Si vamos ahorita y me dices que te estás gastando 50 cortadores de media y voy y te hago alguna mejora, alguna propuesta, pues claro que ya no vas a consumir 50, a lo mejor, no sé, pudiera decirte, vas a usar 40, ok. Cada mes, Herramental regularmente se compromete a hacer este tipo de stocks en la zona o en la ciudad donde tú estés, de tenerte 2 o 3 meses de stock de seguridad, claro, platicado con ustedes, negociado con ustedes, para poderles tener entregas inmediatas o rápidas. Muy bien. La siguiente es de parte de Luis Vargas y pregunta, ¿cuáles son los factores de compensación dependiendo de la profundidad de corte axial y profundidad de corte radial? Hay una tablita, va variando, como te mencionaba, de acuerdo al material que elegiste y a la dureza. Por ejemplo, el 4140 hay presentaciones que le llamamos en crudo, que pudieran ser hasta 28 Rockwell C, pero hay de 28 a 35, de 35 a 40 y algo. Entonces, depende
del material principalmente, que en muchas de las ocasiones no sabemos en qué presentación nos la vendieron, en qué dureza, y ese es uno de los principales errores. Entonces, depende mucho primero de la materia prima y luego ya de ahí sacamos la tablita para ver las condiciones de corte. Pero igual, si necesitas algo muy específico, mándame un mensajito, mándame un correo y con gusto lo revisamos. Muy bien. Él también pregunta, ¿hay alguna fórmula para calcular estos factores de compensación de velocidad de corte y avance? Regularmente lo vas haciendo por porcentajes, dependiendo del porcentaje que vayas metiendo, tanto en enganche o en corte radial, va disminuyendo proporcionalmente el corte en Z, incluso revoluciones, avances. Sí, sí puedes poner, no hay una fórmula en específico. Regularmente nosotros lo que tenemos son tablas, pero que hicimos de acuerdo a pruebas que se realizaron en el laboratorio de nuestra compañía. Muy bien. La siguiente es de parte de Luis Reimundo y pregunta, ¿no varía las revoluciones y avance de acuerdo a la sujeción de la herramienta? Eh, te puede, el deber ser es que no, el principal limitante es tu máquina, ¿sí? Si tu máquina está diseñada o la compraste para 10,000 revoluciones, les digo yo siempre el ejemplo que es como los carros, traes el tacómetro a 220, no sé, nunca corremos hasta 220 kilómetros, lo mismo son tus máquinas. Si tú compras una máquina con 10,000 revoluciones, tu principal limitante es solamente la máquina. Entonces, yo nunca corro, si es una máquina con 10,000, nunca corro a ese máximo, siempre corro un 20% menos para dar cierta protección. Entonces, sí puede trabajar la máquina a esas 10,000, pero no interviene tanto la sujeción que le vayas a poner. Lo que sí interviene en la fuerza de agarre. Si yo pongo uno de boquilla, que su zanco es liso, veíamos ahí en la imagen, va a haber esfuerzos hacia abajo o esfuerzos hacia arriba. ¿Qué pasa regularmente? Que se aflojan y se van metiendo, o se aflojan y se van saliendo los cortadores. Entonces ahí lo que nos limita a usar la sujeción en la herramienta es que nos dé un mejor run-out, que nos dé un buen agarre, porque también cuando apretamos nuestras herramientas de boquillas, etcétera, todos lo hacemos con una llave, pero la gran minoría son los que utilizan solamente un rack para darle el torque que debe ser. En realidad deberíamos estar utilizando torques para todo, torques para los tornillos, torques para los pull stud, torques para las boquillas, pero en México no tenemos esa costumbre. Entonces lo ideal sería darle siempre algún porcentaje, incluso a las prensas a la hora de trabajar, darles un torque y saber que ya estamos ahí. Muchas de las veces utilizamos, les digo yo, el tubo de la vulcanizadora, agarran el tubo más grande que tengan ahí en la compañía, en el taller, y se quieren colgar de ese tubo para darle mayor fuerza. Entonces, muchas de las veces dañamos nuestros holders, nuestras sujeciones, porque hacemos algo que no está de acorde al proceso, ¿no? Muy bien. La siguiente es de parte de Efren Soto y pregunta, ¿las fisuras superficiales en materiales enfurecidos son ocasionadas por el soluble o, o herramientas de corte? Fisuras realizadas, perdón, de nuevo. Mariana, fisuras realizadas, ¿por qué? Perdón. Perdón, las fisuras superficiales en materiales enfurecidos son ocasionadas por el soluble o herramientas de corte. Fisuras por materiales, en materiales endurecidos. Pues más que nada yo creo pudiera ser el tipo de proceso, si fue laminado, si fue lo que veíamos en los procesos, si es fundición, pues a la veces hay huecos o que hay poros, les llamamos a la hora de trabajar. No creo que sea tanto por la herramienta de corte ni por el soluble, yo creo que es más por el proceso del material. Muy bien. La siguiente es de Braulio Gracia y pregunta, ¿para inoxidable recomiendas herramientas de cobalto o carburo? Inoxidable, yo recomiendo cobalto. Digo, perdón, carburo. Regularmente cobalto, pues es cuando te permite un poco más de eh, pues facilidad de flexión, etcétera.
Ese es también otro punto del por qué regularmente utilizamos carburo. Carburo no se va a flexionar, no vas a tener paredes cónicas a la hora de trabajar porque el carburo no se flexiona. El carburo lo que haría en todo caso sería quebrarse, pero no, cobalto no, regularmente para inox no. Yo tengo muy buena experiencia con el carburo en inoxidable pues esa sería la mejor opción. Muy bien, la segunda es de parte de Graciela Cadena y pregunta, mi zona maquinar está al aire debido a la geometría de la pieza. ¿Qué condiciones puedo establecer para su maquinado y que no haga tanto ruido? Lo que veíamos en el ejemplo, la primera imagen estaba flotando en el aire porque no había nada que lo pudiera impedir para meterlo, pero si tuviera alguna protuberancia, algo que nos impidiera meterlo, como en este caso menciona ella que lo tiene, lo ideal sería hacer algún pequeño soporte en alguna zona que me ayude a disminuir esas vibraciones, ese papaloteo. Lo ideal sería revisar el fixture que tienes, uno, para tratar de darle un poco más de, hacerlo más robusto, pero si ya no es posible eso, regularmente empiezas a bajar en avances un 30, un 35% para empezar a tratar de ayudarle a ese proceso. Muy bien, la siguiente es de parte de Juan José Mendoza Muñiz y pregunta que si damos algún certificado por tomar el seminario y sí, el día de hoy les va a estar llegando su constancia de participación directamente al correo con el que se registraron. Después, Eric Durán pregunta, ¿cómo evito la flexión de mi pieza al momento de maquinar acero inoxidable de más de 5 pulgadas de longitud por 2 pulgadas de ancho y 1 pulgada de profundidad? Si mi sujeción está en la bancada, utilizo cortador vertical de un medio de carburo con recubrimiento de 4 filos. Híjole, necesitaría revisar un poco más el proceso. Si quieres, mándame un correíto y lo revisamos, hacemos alguna videollamada y te ayudo a revisarlo sin ningún compromiso. Pero mándame un correíto para agendarnos una video reunión y lo revisamos. Muy bien, la siguiente es de parte de Carlos García y pregunta, ¿qué tipo de cortador puedo usar para maquinar grafito? Actualmente uso cortadores de carburo. Sí se puede usar carburo. Lo que tenemos que ver ahí nada más es el recubrimiento. Regularmente el grafito, fibras de vidrio, fibras de carbono, son materiales muy abrasivos y se comen rápido los diámetros de las herramientas de corte. Entonces, el mayor enemigo ahí es que si tienes un cortador de media, ya no mide media, va midiendo 4.95, 4.94, etcétera, porque el mismo material funciona como una lija, te vas desgastando tu herramienta de corte. Entonces aquí lo ideal es ver algún recubrimiento. Yo ya tengo alguna solución. Mándanos un mensajito y te compartimos información para que te coticen algunas herramientas. Y si estás aquí, o si quieres revisar alguna prueba, también con gusto podemos ir a hacer alguna prueba para demostrarte que vas a obtener algún beneficio con nuestras herramientas en cuanto a rendimiento, mejorar todo eso, que seguramente es donde estás teniendo el problema, que se te están desgastando muy rápido pues estás teniendo que comprar más herramientas. Muy bien, la siguiente es de parte de Luis Raimundo Talavera y pregunta, en los catálogos que manejan dicen para qué materiales pueden utilizarse ciertos cortadores. Sí, cada familia de nuestra herramienta viene especificado para qué tipos de materiales, como lo veíamos por letra, viene con color, y viene más o menos un rango de dureza en el que puede trabajar la herramienta. Entonces, es importante que ustedes, les mencionaba, cada proveedor que te venda alguna herramienta, que les den algo de información, que les den algo en dónde buscar, ya sea catálogo físico, electrónico, etcétera. Pero sí, todos debemos de tener un rango mínimo, rango máximo de trabajo. Regularmente empezamos en la media, pero sí, todos tenemos, en SGS se tiene información de todo eso. Muy bien, por el momento ya no están poniendo más preguntas. Si tienen más preguntas, las pueden poner en el chat, pero voy a poner en sus pantallas una encuesta de satisfacción. Por favor, si me ayudan a contestarla, nos ayudarían muchísimo.
Y bueno, creo que sí, ya no hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas o algo más que quieran añadir, ya podemos finalizar el seminario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Y de la misma manera, agradecemos al ingeniero Juan Carlos Ibarra Montemayor por compartirnos su tiempo y su conocimiento. Y bueno, para los que tenían la duda, las constancias se enviarán a todos los asistentes por el correo con el que se registraron. También les va a llegar por ahí la repetición del seminario si lo quieren volver a ver. Y bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un bonito día. Gracias, Muchísimas buen día. gracias, Juan Carlos.